Existe un momento exacto en el que algo dentro de ti simplemente se rompe. No es dramático, no hay gritos ni portazos. Es más bien como un interruptor que se apaga en silencio. Ya no tienes fuerzas para dar explicaciones, para rogar que te entiendan, para mendigar una migaja de afecto genuino. Simplemente te vas. Y créeme cuando te digo que esa partida silenciosa, ese adiós sin fanfarria, destroza al narcisista de una forma que jamás imaginaste posible. Porque escúchame bien, la persona con rasgos narcisistas no le teme a tu ausencia física. Puede reemplazarte con otra persona en cuestión de semanas, incluso días. Lo que realmente lo aterroriza hasta los huesos es otra cosa muy distinta. Es el simbolismo de ese adiós, la destrucción completa del espejo que le daba forma a su identidad, la interrupción brutal de esa fuente de energía psíquica que le confirmaba constantemente su propia grandeza imaginaria. Piénsalo de esta manera. Durante meses, quizás años, tu simple existencia fue el combustible de su autoimagen inflada. Incluso cuando te quejabas, cuando llorabas de frustración, cuando estabas en tu punto más vulnerable, todo eso era información valiosa que alimentaba su fantasía de omnipotencia. Cada vez que te hacía daño y tú seguías ahí, era un mensaje implícito que le decía: sigues aquí, sigues validando mi papel protagónico en tu vida. Y para una mente narcisista, eso es tan vital como el oxígeno que respira. Pero ahora viene lo interesante. Cuando tu partida es definitiva, y no me refiero a esas salidas a medias donde todavía estás revisando sus redes sociales a las 3 de la mañana, esperando una disculpa que nunca llegará o guardando sus cosas como reliquias sagradas. Número. Me refiero a una ausencia total, madura, sin fisuras, sin ventanas ni puertas traseras. Cuando eso sucede, una parte fundamental de su estructura interna simplemente implosiona. Y fíjate que no implosiona por amor, porque seamos honestos, esa persona nunca te amó de la forma en que tú necesitabas ser amada. Implosiona porque el gran teatro que había montado para sí mismo, ese espectáculo donde él era siempre el protagonista brillante, se queda sin el actor secundario que sostenía toda la obra. Sin ti, la función no puede continuar. El escenario está vacío y el aplauso se ha silenciado. Y ahí es cuando comienza el show predecible. De repente, sus redes sociales explotan con felicidad impostada, fotos con nuevas conquistas, mensajes indirectos diseñados quirúrgicamente para que sepas que ya te olvidó completamente. Pero déjame decirte algo que necesitas entender en lo más profundo de tu ser. Todo eso no es más que un grito ahogado que busca validación desesperada. Porque cuando te marchas de verdad, no solo te llevas tu presencia física, te llevas algo mucho más valioso para él, su sensación de ser percibido, de ser influyente, de dominar la voluntad de otro ser humano. Y para alguien cuya existencia entera depende de la mirada ajena, de ser el centro de atención constante, eso es simplemente intolerable. Es como quitarle el aire a sus pulmones. En tu ausencia se ve forzado por primera vez en mucho tiempo a confrontar su propia vacuidad interior. Ya no puede depositar en ti todas sus proyecciones de insuficiencia, de carencia, de dependencia patológica. Ya no tiene un lienzo en blanco donde pintar sus sombras más oscuras, ni una voluntad que doblegar para sentirse poderoso, ni un alma vulnerable que rescatar para inflar su ego de salvador. Entonces algo extraordinario sucede. Por primera vez en años, se mira en el espejo y solo encuentra el vacío, únicamente el eco sordo de una voz que ya no le responde, y un pánico profundo, visceral, para el que no tiene nombre ni explicación racional. Aquí está la verdad que muchos solo comprenden al vivirla en carne propia. Lo que verdaderamente desarticula al narcisista, lo que lo destroza por dentro, no es simplemente que te vayas, es la certeza absoluta de que has visto lo que hay detrás del telón, que su acto de magia ya no te convence, que el espejismo se ha disipado como humo. Eso, mucho más que tu silencio, es lo que causa el verdadero derrumbe de su castillo de naipes.
Durante todo ese tiempo de relación, su identidad completa fue una fachada meticulosamente elaborada, una combinación perfecta de encanto superficial, victimismo estratégico, seducción calculada al milímetro y dosis intermitentes de una falsa dulzura que te mantenían en un estado de confusión permanente. Su personaje, ya fuera el redentor magnánimo, la víctima eterna incomprendida o el genio brillante que nadie aprecia, era un guión teatral que requería desesperadamente una audiencia cautiva. Y tú eras esa audiencia fiel. Cada vez que lo disculpabas, cada vez que ponías en duda tu propia percepción de la realidad, cada vez que cedías más allá de tus límites razonables, él se sentía más seguro en su papel protagónico. Pero escucha esto con atención. En el momento exacto en que dejas de aplaudir, cuando tus emociones ya no responden como títeres a sus estímulos manipuladores, cuando tu mirada deja de sostener esa ficción elaborada, toda la estructura se tambalea peligrosamente. Su imagen idealizada de sí mismo se agrieta. No porque tú la denuncies públicamente, sino porque simplemente ya no participas en ella. Ya no eres cómplice de su ilusión. Y déjame decirte algo, no existe amenaza mayor para su frágil ego de cristal que alguien que conoce perfectamente su juego y decide abandonar la partida sin hacer ruido, sin dar explicaciones, sin negociar. Eso es algo que escapa completamente a su control obsesivo y ahí reside la auténtica pérdida para él. No es tu cariño lo que extraña, ni tu compañía, ni tus atenciones constantes. Es la incapacidad de seguir siendo el sol de un universo que tú has decidido abandonar definitivamente. Es la pregunta que lo corroe por dentro como ácido. ¿Quién soy si ya nadie cree en mi actuación? ¿Qué queda de mí si mi reflejo se ha hecho añicos en los ojos de alguien que ha decidido apartar la mirada para siempre? Una de las pérdidas más inaceptables para una mentalidad narcisista no es el amor, porque francamente nunca comprendió el amor real. Lo que pierde es el dominio, la capacidad de influir en tu estado de ánimo con un simple gesto, de anticipar y manipular tus reacciones, de moldear tu voluntad como arcilla. Y ese dominio, déjame explicarte, no siempre se ejercía con autoritarismo evidente. A menudo era mucho más sigiloso y por eso más peligroso. Un gesto sutil que te invalidaba, una frase envenenada que te hacía dudar de tu propia cordura, un halago estratégicamente colocado justo cuando estabas a punto de alejarte o una crítica disfrazada de ayuda sincera. Por mucho tiempo, quizás sin notarlo conscientemente, fuiste entregando fragmentos de tu soberanía personal para mantener una calma artificial, para no causar conflictos, para preservar una armonía que en realidad era su paz, nunca la tuya. Y mientras tú cedías terreno constantemente, él tomaba notas mentales, cartografiaba meticulosamente tus vulnerabilidades, tus puntos débiles, tus anhelos más profundos. Pero no lo hacía para comprenderte mejor, para amarte más profundamente. Lo hacía para usarlos como armas en tu contra cuando fuera necesario. Pero cuando finalmente rompes esa dinámica tóxica, cuando tus decisiones ya no pasan por el filtro de su aprobación, cuando su juicio crítico deja de paralizarte, cuando recuperas tu voz interior, él no solo pierde un vínculo emocional, pierde un territorio conquistado, pierde su pequeño imperio. Porque para quien opera desde el narcisismo patológico, las personas no son compañeras de vida, no son seres con voluntad propia, son extensiones de su voluntad, son herramientas, son recursos para explotar. Y verte recuperar tu independencia emocional, ver que su opinión ya no te define, que comienzas a moverte al ritmo de tu propia voz interior, es como presenciar el incendio completo de un imperio que él había construido pacientemente sobre tu sumisión emocional. No es coincidencia que cuando finalmente te liberas, te llame egoísta, malagradecida, te acuse de haber cambiado radicalmente. Desde su perspectiva distorsionada, tu autonomía recién conquistada no es un logro personal admirable, es una insurrección inaceptable, es una traición al libreto sagrado donde él siempre debía tener la última palabra, el control absoluto.
Pero tú lo sabes porque lo sientes vibrando en tus entrañas, que esta nueva fortaleza que estás desarrollando no nace del odio ni del deseo de revancha. Nace del agotamiento extremo de haberte abandonado a ti misma durante tanto tiempo y de la necesidad vital, casi biológica, de regresar a tu propio centro, a tu esencia. Y eso es precisamente lo que él jamás entenderá, que esto nunca se trató de ganar o perder una batalla. Se trataba simplemente de sanar tus heridas profundas. Existe un terror que rara vez se verbaliza abiertamente, pero que reside como una pesadilla en la mente de quien se ha construido a sí mismo como indispensable en tu vida. Es el miedo paralizante a que dejes de necesitarlo. En el fondo de su psique retorcida, el narcisista no temía que lo reemplazaras con otra pareja. Eso es tolerable en su lógica distorsionada, siempre y cuando siguieras orbitando a su alrededor emocionalmente, aunque fuera solo en tu memoria, en tus pensamientos nocturnos. Lo que de verdad lo aniquila por completo es descubrir que ya no acudes a él, ni siquiera como una figura en tu mundo interno, que su opinión dejó de ser una referencia en tu brújula personal, que su recuerdo ya no condiciona tu presente ni contamina tus decisiones, que tus elecciones de vida ya no están influenciadas por lo que él podría pensar o decir. Esa desconexión profunda es mucho más radical que cualquier separación física, porque significa que lo has despojado del poder simbólico que una vez le otorgaste ingenuamente. Ha destruido, sin un solo grito ni drama, la fantasía de que él era esencial para tu existencia. Y eso es absolutamente insoportable para su ego inflado. Durante meses o años, él se aferró a una creencia casi religiosa, que tarde o temprano volverías arrastrándote a buscarlo, que anhelarías su validación, su consejo o incluso su crítica destructiva. Pero cuando finalmente nota que no hay vuelta atrás, que no hay mensajes velados a las 3 de la mañana, que no hay señales de humo, que estás construyendo una realidad completamente nueva donde su papel se ha vuelto irrelevante, busca desesperadamente cualquier forma de reaparecer en tu radar emocional. A veces lo hace con un movimiento directo y descarado, una llamada sorpresiva, un mensaje casual como si nada hubiera pasado. Otras veces opera a través de intermediarios bien posicionados, plantando rumores estratégicos o enviando recuerdos envenenados para reactivar tu dolor. Pero tú ya no reaccionas de la misma manera, ya no habitas ese espacio de vulnerabilidad extrema donde él tenía poder absoluto. Ahora te tienes a ti misma, te has encontrado, te has reconstruido desde los cimientos, y eso, precisamente eso, es lo que lo aterra hasta la médula, porque comprende, aunque jamás lo admita en voz alta, que el control que creía ejercer sobre ti era solo una ilusión mantenida por tu antigua necesidad de ser amada, de ser vista, de ser validada, y tú, al soltar esa necesidad, has demostrado de manera irrefutable que su supuesta grandeza era solo un castillo de naipes sostenido precariamente por tu dependencia emocional. Hay algo que una persona narcisista teme más que tu fortaleza recién descubierta, más que tu libertad conquistada, más que tu indiferencia serena. Teme profundamente que lo expongas públicamente, que reveles la verdad incómoda que con tanto esfuerzo se ha dedicado a ocultar del mundo. Porque detrás de cada manipulación calculada, cada tergiversación de la realidad y cada mentira elaborada, hay una imagen pública que debe proteger a toda costa, como si su vida dependiera de ello. Su reputación no es un simple anhelo de ser aceptado socialmente, es su armadura de supervivencia. Su identidad completa se apoya en la percepción que los demás tienen de él. Y cuando te alejas definitivamente, te llevas contigo no solo cicatrices invisibles, sino también hechos concretos, detalles comprometedores, inconsistencias flagrantes, fragmentos de la realidad que podrían demoler esa fachada cuidadosamente construida si salieran a la luz pública.
Y aunque tú elijas el silencio digno por tu propia paz mental, Él sabe perfectamente lo que tú sabes. Conoce la verdad de lo que viviste en esa relación tóxica y es plenamente consciente de que ya no puede manipularte para hacerte creer que la culpa fue tuya, que tú provocaste todo, que exageraste, que estás loca. Eso lo deja completamente desnudo frente a su propio reflejo distorsionado. Los expertos en psicología lo denominan mortificación narcisista, ese colapso interno devastador que sucede cuando la máscara social se resquebraja y no hay nadie cerca para ayudar a sostenerla. No se trata de una vergüenza auténtica ni de un arrepentimiento sincero que conduzca al cambio. Es puro pánico existencial a que su montaje elaborado se venga abajo estrepitosamente. Tu historia personal, esa que quizás silenciaste durante mucho tiempo para evitar más daño o para proteger a otros inocentes, se convierte en una amenaza latente para alguien que solo puede existir a través de su imagen pública impecable. No porque tengas la intención maliciosa de contarla, sino porque a medida que sanas profundamente, empiezas a irradiar una coherencia interna que contrasta radicalmente con su falsedad esencial. Ya no necesitas defenderte constantemente. Tu serenidad habla por sí misma con más fuerza que 1000 palabras, y esa paz profunda lo incomoda terriblemente, porque evidencia que el poder que él creía tener sobre ti se ha desvanecido como niebla al sol. Demuestra que lo que él proyectaba como fortaleza inquebrantable no era más que miedo infantil disfrazado de arrogancia y prepotencia. El silencio, cuando emana de una elección consciente y no del miedo, no es un vacío aterrador. Es una presencia plena, poderosa, transformadora. Y eso lo percibe visceralmente, aunque nunca lo reconozca abiertamente, quien antes se nutría ávidamente de cada una de tus reacciones emocionales. Porque para el narcisista, incluso tu ira explosiva era extremadamente valiosa. Tus lágrimas amargas, tus largos mensajes de texto intentando desesperadamente hacerle entender, tus ruegos angustiados, tus discusiones interminables, todo ello le confirmaba una y otra vez que él seguía siendo el epicentro absoluto de tu universo emocional. Era su luna gravitando alrededor de su sol imaginario. Lo que realmente lo desarma por completo no es tu estallido emocional. Puede manejar tus gritos, tus acusaciones, tu dolor expresado. Lo que no puede manejar es tu calma profunda. Esa serenidad que no busca represalias ni venganza, que no espera una disculpa que jamás llegará, que no demanda absolutamente nada. Esa calma que simplemente se distancia con elegancia y deja de alimentar un vínculo que solo se mantenía porque tú lo sostenías con tu energía vital. Cuando tu silencio se instaura permanentemente, no como un castigo calculado, sino como un genuino acto de autocuidado, algo fundamental en su andamiaje psíquico se fractura irreparablemente. Se queda sin combustible emocional, sin un muro contra el que rebotar sus proyecciones, sin un eco que le devuelva constantemente su propia importancia inflada. Y sin ese eco vital, se topa abruptamente con lo único que siempre evitó con todas sus fuerzas, su propio vacío interior abismal. Ese vacío que antes llenaba temporalmente con tu ansiedad, con tus dudas paralizantes, con tu sentimiento de culpa manufacturado, ahora queda completamente expuesto, desnudo, aterrador. Y no es simplemente porque tú te hayas ido físicamente. Esa es solo la capa superficial del asunto. Es porque has dejado de orbitar a su alrededor como un satélite obediente. Lo más perturbador para él es que desde fuera, para los observadores casuales, su vida puede parecer exactamente la misma. Pero dentro de ti, todo ha cambiado radicalmente. Tu silencio ya no es una barrera defensiva. Se ha transformado en un portal, un umbral sagrado. El portal hacia una vida donde ya no tienes que justificar tu partida, ni tus límites saludables, ni tu ausencia necesaria. Porque quien de verdad necesita entenderlo,
probablemente nunca estará preparado para hacerlo. Y quien sí puede comprenderlo profundamente ya no necesita que se lo expliques con palabras. Lo siente en el aire, lo respeta profundamente y lo honra en su propio viaje de regreso a casa, a sí mismo. El tiempo, para la mente narcisista atrapada en sus patrones, no es un sanador como lo es para ti. Es un testigo implacable de todo lo que ya no puede manipular ni controlar, porque mientras tú evolucionas constantemente, te reconstruyes desde cero, te redescubres con asombro y sanas tus heridas más profundas, él permanece atrapado en sus bucles psicológicos repetitivos, estableciendo conexiones superficiales que apenas logran camuflar su estancamiento existencial. Al principio podría dar la impresión engañosa de que está floreciendo maravillosamente. Nuevas relaciones exhibidas, una vida social aparentemente vibrante, éxitos visibles que publica constantemente. Pero nada de eso lo transforma internamente, porque aquello que no se confronta honestamente se repite indefinidamente como una maldición. Y mientras tú dedicas tu energía sanadora a comprenderte profundamente, a asumir la responsabilidad de tu parte en el asunto, a sanar tus propias heridas de infancia, él escapa constantemente hacia el exterior, hacia lo efímero y superficial, hacia cualquier cosa que le devuelva momentáneamente la sensación de poder, aunque sea solo por un instante fugaz. Pero el tiempo no olvida nada, y tarde o temprano, todo lo que no se resuelve internamente se convierte en una carga cada vez más pesada, fatiga emocional crónica, una soledad profunda que no se atreve a nombrar, frustración constante disfrazada de cinismo o prepotencia defensiva. Porque en lo más hondo de su ser él también siente, solo que no sabe cómo procesarlo sanamente ni expresarlo de manera vulnerable. Y cuando te ve avanzando con paso firme, cuando percibe que tu vida prospera genuinamente sin su presencia, que tu rostro ha adquirido una nueva luz más serena, más firme, más auténtica que nunca, empieza a experimentar ese pánico visceral que no puede articular con palabras. El pánico de haber sido superado definitivamente. El pánico de haberte perdido de una forma real e irreversible, no solo como pareja romántica, sino como su principal fuente de validación existencial. Y ese miedo profundo se transmuta rápidamente en rabia impotente, en desdén defensivo, en un intento desesperado de devaluarte públicamente. Pero no lo hace porque tú no valgas nada, lo hace porque tu crecimiento evidente es la prueba irrefutable de su propia inmovilidad patética. Tu madurez emocional le devuelve el reflejo crudo de su negación perpetua, y ese es un reflejo insoportable que no puede mirar sin sentir náuseas existenciales. Finalmente, has comprendido la lección más importante. Su poder imaginario no se extingue cuando lo enfrentas directamente, ni cuando lo expones públicamente, ni cuando intentas vencerlo en su propio terreno manipulador. Se extingue en el preciso instante en que dejas de jugar su juego retorcido. Cuando comprendes en lo más profundo de tu ser que nunca se trató de ganar una batalla, sino simplemente de soltarte, de liberarte de cadenas invisibles. Y lo hiciste con valentía, te soltaste, te elegiste a ti misma por primera vez en mucho tiempo. Y en ese gesto aparentemente silencioso, pero profundamente revolucionario para tu vida, le demostraste al mundo entero y sobre todo a ti misma que tu historia no terminaba en el dolor paralizante. Tu historia apenas comenzaba en tu libertad conquistada, en tu dignidad recuperada, en tu paz interior finalmente alcanzada. Y ese es el verdadero triunfo que nadie puede quitarte jamás.